El hombre, purificando su corazón, puede volver a ser, como al principio, la limpia imagen de Dios, asegura Benedicto XVI. Durante la audiencia general celebrada el miércoles de esta semana, el Papa afirma que en la creación no existe nada más grande y bello que el ser humano, creado por Dios como reflejo de la belleza divina, y se apoya en la figura de San Gregorio de Niza. En otro tema, ¿sabe usted cómo puede platicar con Dios? ¿Se ha planteado por qué, si Dios es bueno, permite el mal? ¿Sabe cómo distinguir si los éxitos en la vida son por mérito propio o por acción de Dios? A estas y a otras cuestiones les dará respuesta en una entrevista el padre Ignacio Larrañaga, hoy en El Pulso de la Fe. Soy Roberto Farril y le pido que se quede con nosotros. Acompáñenos. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. Esto es El Pulso de la Fe, un gusto tenerle a usted como público. Hoy le presentaremos un programa diferente, diría un programa especial, pues tuve el gusto de entrevistar al padre Ignacio Larrañaga durante el segundo Congreso Internacional Franciscano que se celebró en la ciudad de Monterrey hace unos meses. Platicamos de muchas cosas. El padre Larrañaga es mundialmente conocido, franciscano capuchino, autor de 16 libros, entre ellos ese libro bellísimo que se llama El pobre de Nazaret, otro que se llama Busco tu rostro. Fundador, el padre Larrañaga, de los talleres de oración y vida. Hablamos de muchas cosas, hablamos de cómo es Dios, de los ángeles, del demonio, del cielo, el infierno, el purgatorio, en una larga charla. Hoy le entregaremos la primera parte, pues da para 2 programas, y la próxima semana la segunda. Quédese con nosotros. Pero antes le entrego la audiencia general, que es lo que el Papa Benedicto XVI dijo el miércoles de esta semana. Continúa él reflexionando en torno a la tradición de la Iglesia, en torno a los padres de la Iglesia, y en esta semana habló de la figura de San Gregorio de Niza. En español, esto es lo que dijo el Papa, y al término de la audiencia, como siempre, impartió la bendición apostólica que le entregamos también, y le recuerdo, es válida por televisión. Queridos hermanos y hermanas, San Gregorio de Niza, nacido en el siglo IV, destaca en la storia del cristianesimo. Nella sintesi in spagnolo della catechesi di oggi il Papa ricorda che Gregorio di Nizza fu un pensatore originale, profondo, aperto alla cultura della sua epoca. Il obispo di Niza, con su celo pastoral, se ganó la estima de aquella comunidad. Participó en el concilio de Constantinopla que definió la divinidad del Espíritu Santo. Con su aguda inteligencia defendió contra los herejes la verdad de la naturaleza divina del Hijo y del Espíritu Santo, así como la perfecta humanidad de Cristo. Gregorio compuso además varios tratados de doctrina espiritual en los que enseña el camino que lleva a la perfección. Afirmaba que en la creación no existe nada más grande y bello que el ser humano, creado por Dios como el reflejo de la belleza divina. El hombre, purificando su corazón, puede volver a ser, como al principio, una limpia imagen de Dios. Enseñaba que la persona humana tiene como fin la contemplación de Dios, que se puede anticipar ya en este mundo a través de una vida espiritual cada vez más perfecta. Esta es la lección más importante de San Gregorio Niceno. La plenitud del hombre consiste en la santidad. Saludo cordialmente a los visitantes de lengua española. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Así lo dijo el Santo Padre Benedicto XVI, de esa manera reflexionó, fundamentando su reflexión en la figura de San Gregorio de Niza. Bien, entremos a la parte central que nos ocupa hoy, la entrevista con el Padre Ignacio Larrañaga. No fue fácil encontrarlo, él se pasa el año viajando por 40 países, aunque de suyo radica en Santiago de Chile porque está poco tiempo allí. Y entonces, estando en ese segundo Congreso Internacional Franciscano en Monterrey, pude entrevistarle. La producción pues es a una cámara, es algo sencillo, pero lo importante es lo que él dice. Hay un poco de ruido ambiental, pero se entiende bien. Bueno, como le decía, platicamos de muchas cosas. Primero le pregunté sobre la oración. Le dije, usted, Padre Ignacio, y la oración están muy ligados. ¿Cómo es que surgió en usted la oración?, le pregunté, y ¿cómo es que surgieron los talleres de oración y vida? Esto me dijo. Bueno, no son una misma cosa, porque yo, todos mis libros y toda mi productividad en todo sentido, tiene dos vertientes igualmente importantes. Todo lo que es Dios, oración, etcétera, y todo lo que es, digamos así, el hombre, para hacerlo sufrir menos, para que sea más feliz, para que tenga más paz. Y son como dos vertientes que están conjugándose a través de todos los libros. Pero en fin, uno de los puntos esenciales es el trato personal con Dios. Y efectivamente, pues la oración pues es, como decía Santa Teresa, trato de amistad, estando verdaderamente a solas con aquel que sabemos nos ama. Es un hablar con Dios, hablar que no es un intercambio de palabras, sino de interioridades. Estás conmigo, estoy contigo. Establecer una corriente afectiva y atencional con un tú, de tal manera que todas mis energías salen de mí, se centran en un tú, se concentran en un tú, pero también sale para mí y yo quedo acogedor, quieto y receptivo. Ahora, si el tú sale hacia mí por el camino del amor y yo, por haber creído en una declaración de amor, salgo a mi vez a aquel que me convidó, el encuentro que buscamos o la oración misma es una convergencia intersubjetiva de dos interioridades consumada en el silencio del corazón, en la fe y en el amor. De tal manera podemos decir que dos presencias previamente conocidas se hacen mutuamente presentes y se establece aquella corriente de dar y de recibir, de amar y de sentirse amados. Más o menos eso es la síntesis de lo que podríamos llamar la actividad orante. Los talleres de oración y vida es la siguiente historia, muy concreta y muy extraña también. En primer lugar, en el año 74 yo comencé con unas semanas especiales que se llaman Semanas de Experiencia de Dios, y fui dando durante todo el año casi en diferentes lugares, países, ciudades, etcétera. Fui dando estos encuentros de experiencia de Dios, que son un programa complejo de, como dice la palabra, fundamentalmente de experiencia, no solamente de enseñanza, sino a enseñar para practicar, y ahí mismo a practicar. Y esto lo di durante 10 años, y a los 10 años mucha gente comenzó a pedirme y a decirme: este maravilloso programa y este contenido doctrinal, ¿por qué no lo entregas al gran pueblo de Dios, ¿no? Mediante otro método u otro sistema o cualquier cosa parecida? Total, pensé que esto podría ser verdaderamente una cosa interesante, y yo pues entonces
conformé un grupo de 40 personas laicos y con ellos realicé medio año de metodología para armar un manual, quitar, poner, probar, comprobar o de eliminar de esa manera, y a lo largo de medio año realizamos todo un programa que actualmente pues es lo que funciona desde hace 22 años en 40 países y con 15.000 guías que son los que promueven y entregan e implantan este programa de talleres de oración y vida. ¿Usted platica con Dios? Le pregunté a Ignacio Larrañaga. El ser humano es capaz de Dios. La criatura humana tiene capacidad de Dios. Insisto en la expresión, somos capaces de Dios. De todas las criaturas que hay en la creación, solamente una, el ser humano, tiene la capacidad de relacionarse con Dios, y esa relación se establece a partir del diálogo, de la comunicación con el absoluto, a partir de la oración. Así que le pregunté, Padre Ignacio, ¿usted platica con Dios? Y luego, de plano, insistí y le pregunté, ¿cómo hablan? ¿Con palabras? ¿Con sentimientos? ¿Hay expresiones verbales en el diálogo con Dios o simplemente hay un silencio callado que surge del corazón y que ahí se escucha? Cuando la oración es de tipo contemplativo, no hay palabras, ni él para mí, ni yo para él. Las palabras callan y la comunicación se hace de dentro a dentro, de persona a persona. Estamos en un mundo inefable, estamos en un mundo que no se puede colocar en palabras, y realmente, como no se puede colocar en palabras, es lo más difícil verbalizar todo eso. Así que no te puedo decir que Dios me dice te amo o alguna cosa parecida, pero se siente, es como si me dijera. Hay temporadas de sequedad y de aridez en que no se siente nada. Y hay otras temporadas peor, que da la impresión de que todo es una mentira, de que estoy perdiendo el tiempo. Hay de toda clase de circunstancias. O sea, la oración es de una gran complejidad, también psicológica o humana. Bueno, en la tradición de la Iglesia se le llama místico a aquel que habla con Dios. Así que en esta plática con el Padre Ignacio Larrañaga, le dije, Padre, ¿usted es místico? ¿Se puede usted considerar un místico? No, místico no. Tengo quizás beta mística que se dice, ¿no? Yo mismo hablo de esa expresión muchas veces. Es decir, una potencialidad, un don de la vida que al final es un don de Dios, que es una especie de hambre de Dios, es una especie de nostalgia de Dios, es una especie de tremenda seducción oscura de Dios que te hace buscar en todo momento, y solo Él te puede dar la plenitud de sentido de la vida, ¿no? En ese sentido algo se podría decir pero no fenómenos místicos como los de Santa Teresa y todas esas cosas, no, esas cosas no, pero vivir a Dios intensamente sí. Dice, no, yo así como San Juan de la Cruz o como Santa Teresa de Jesús, no, dice él, no tanto, yo no tengo experiencias que pudiésemos definir como experiencias de harta contemplación. Dice, no, eso no, sin embargo, algo hay de eso, claro. Es que mire, el místico no nos habla de Dios, nos habla de la propia experiencia que él tiene de Dios. Esa es la gran diferencia entre el hombre que dialoga y el hombre que se sustenta en libros y en lecturas de Dios. Es
Como recuerdo, hace algunos años en Radio Vaticana, escuchábamos a Juan Pablo II que decía, todo predicador necesita ser un hombre de oración, pues si no ora, lo que predica empieza a ser una predicación para sí mismo. Así que es necesario, sí, orar para poder platicar con el absoluto. Hablemos de los libros del padre Ignacio Larrañaga. Le pregunté cuántos libros ha escrito, pero particularmente le pregunté sobre este libro, que más adelante le presentaré. Le dije, padre, ¿cómo escribió usted El pobre de Nazaret? Le dije, ¿lo hizo por sabiduría? Es decir, ¿usted conocía esos lugares, sabía dónde andaba Jesús, o simplemente usted se lo imaginaba y trataba de situarse allí? ¿Cómo surgió, cómo se fue desarrollando ese libro que se llama El pobre de Nazaret? Cuando yo escribí El pobre de Nazaret, yo sabía que tenía que ser una manera de escribir diferente. Comencé a escribir y páginas y vi que esto no era esto. Y tuve que rasgar y romper y echarlo ahí al canasto de los papeles. Y comencé a escribir de nuevo con un estilo diferente de evocación, de metáforas, un poco de poesía, etcétera, ¿no? Y así salió y yo quedé satisfecho con la redacción. Muy difícil. Hablar de Jesucristo es lo más difícil del mundo, ¿no? Pero yo lo hago pues de una manera así evocadora, podríamos decir poética, por hablar de alguna manera, pero es decir, de una manera que tú dices las cosas que dice el Evangelio, pero con otras palabras. Claro, hablar de Jesucristo, dice Ignacio Larrañaga, es muy difícil. Sí, no es fácil hablar del Dios hombre, hablar del Señor. Y qué curioso, ¿no? Dice, primero prácticamente lo escribí todo y luego dije, no, eso no es. Lo arrugó y lo tiró. Me recordó a Santo Tomás de Aquino que, hablando sobre la Suma Teológica, su secretario Fray Reginaldo escribía lo que decía, pero mire, hago una pausa y regreso con esa reflexión sobre Santo Tomás de Aquino, cómo es que se fue escribiendo la Suma Teológica y cómo es que después cambió en él mismo su percepción de Dios a partir de... Hago una pausa y vuelvo con más de Ignacio Larrañaga. Continuamos en más del Pulso de la Fe. Le estoy entregando hoy un programa especial a partir de una entrevista que pudimos hacerle al padre Ignacio Larrañaga, franciscano capuchino, fundador de los talleres de oración y vida. Bueno, antes de la pausa me quedé en una reflexión sobre Santo Tomás de Aquino. Esto a partir, claro, de lo que es la mística. La mística, como le decía, es la parte en la Iglesia que trata la comunicación con Dios, el diálogo con el absoluto. Pues resulta que Santo Tomás de Aquino, autor de la Suma Teológica, que es considerado como el tratado de teología más profundo y que, por cierto, al principio dice, escribo esto para los neófitos, para los que inician. Bueno, Tomás de Aquino no escribió nada. Él hablaba y su secretario, Fray Reginaldo, iba tomando notas de lo que él decía. Y de pronto Tomás de Aquino se quedó callado y no seguían con ese trabajo que ya llevaba varios tomos. Fray Reginaldo le urgía y le decía, Fray Tomás, debemos continuar con este gran tratado de teología, la Suma Teológica. Y entonces Santo Tomás de Aquino le dijo, no podemos continuar. Es que él había tenido una experiencia de Dios, personal, viva. Había tenido una experiencia mística. Así que le dijo a Fray Reginaldo, Dios es muy distinto de lo que ahí está escrito. Dios es muy diferente. Así que, como le decía, los místicos no se entregan,
el resultado de su propia experiencia de Dios. No hablan de Dios por sabiduría, hablan de Dios por experiencia. Bueno, continuemos con esta charla con el padre Ignacio Larrañaga. Y mire, antes le decía que le iba a comentar algo de este libro. Él escribió 16 libros, pero este es una cosa esplendorosa. Ya escuchó como él mismo decía cómo es que lo fue escribiendo. Prácticamente lo tuvo que escribir 2 veces. Se llama El pobre de Nazaret. Ha tenido muchas ediciones. En mis manos tengo la edición de Paulinas, el autor siempre Ignacio Larrañaga, El pobre de Nazaret. Está escrito de una manera tan diferente, tan amena también. No es un tratado del Evangelio, es como una historia, como una novela. Y le quiero resaltar una parte para que se dé cuenta un poco el tono en el que está escrito, pero también una frase que nos puede hacer meditar en ello toda una vida. Mire, dice, claro, es que él escribe aquí el momento en el que Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado por el Bautista. Y escribe el padre de Larrañaga: estamos ante una de las escenas más conmovedoras del hombre de Nazaret en su condición de pobre. El Hijo de Dios, luz de luz y nardo perfumado, espera pacientemente en la fila de las fieras y los halcones, fornicarios y adúlteros, hombres vestidos de tempestad y ceñidos de puñal. Él, el Cordero blanco e inerme, esperando su turno como uno más entre los pecadores para entrar a las aguas purificadoras. Y agrega, esta es la frase maravillosa, dice: aquel día nació la humildad. Le nacieron alas potentes y escaló la altura más encumbrada. ¡Wow! Recuerde que el libro se llama El pobre de Nazaret. Ahí está. Ese día nació la humildad y le crecieron alas, como dice, potentes para escalar las más altas cumbres. Bueno, le pregunté al padre Ignacio Larrañaga algo que tal vez usted se ha preguntado muchas veces, yo también. Le dije: padre, díganos, ¿cómo es Dios? Pues esa es una pregunta imposible de responder. Es el misterio de los misterios. Es el misterio, el pueblo de Dios, para hablar de Dios, esa palabra no les decía mucho. La palabra Dios, pues es una palabra abstracta y teórica y todo eso, y comenzaron a hablar de rostro. Muéstrame tu rostro. Busco tu rostro. Ya no se trata de busco a ti, mi Dios, sino tu rostro, es decir, una especie de lo que nosotros llamaríamos, una especie de presencia, pero presencia con mayúscula y substantivado. Ponle presencia como substantivo y con mayúscula, y eso sería algo que se aproximaría al misterio de Dios, pero aún así eternamente lejano y distante. Simpático el padre, ¿no? Dice: no, eso no te lo puedo yo responder, yo no sé cómo es Dios. Pero fui más allá y entonces le pregunté: ¿a quién rezar? ¿A Dios Padre? ¿A Dios Hijo? ¿O a Dios Espíritu Santo? Hijo, yo tengo experiencias de todo en la vida. Entonces lo que me ha pasado a mí es normal que le pase a otros. Yo toda mi juventud y largos años de mi vida siempre el interlocutor de mi oración era Jesús. Siempre. Hubo en mi vida un misterio incomprensible para la lógica humana, que nosotros llamamos esto una experiencia infusa de Dios, que no depende de uno, viene de fuera, viene repentinamente, viene con unos efectos tremendos para la historia posterior. Bueno, a partir de esa experiencia comencé a tratar con Dios Padre, como Jesús
Siempre hablaba mi padre no sé qué, mi padre no sé qué. Yo también desde ese momento hablaba con Dios como padre, papá querido, que me ama locamente y sin merecer, y todo eso por todo lo grande durante años y años y años y años. Y finalmente, y sin darme cuenta, dejé a Jesús, dejé al Padre, dejé todo y me quedé con un pronombre personal. Él. Es Él. Con un pronombre personal. Él es y me ama. O pronombre personal también un tú. Pero ya no tiene ni nombre ni expresividad, eres un tú. El interlocutor, ¿no? O yo soy aquel que soy, ¿no? O sea, un pronombre, ya los nombres desaparecieron y al final nos quedamos con un pronombre personal. Y actualmente, fundamentalmente, mi oración es en esa clave. Pues así lo dijo el padre Larrañaga. Oiga, mire, en otro tema, pero en más de este tema, ¿usted conoce esa frase que se le atribuye a San Agustín que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra ansia de ti no descansará hasta que volvamos a ti? ¿La ha escuchado? Bueno, sobre este tema le pregunté a Ignacio Larrañaga y le dije: padre, todavía en estos inicios de este siglo XXI, de este tercer milenio, en este mundo relativista, padre, ¿todavía hay ansia de Dios en lo individual y como comunidad humana? Le dije: y si acaso hay o no hay ansia de Dios, dígame, ¿Dios está de moda o de plano esto va de caída? Esto me dijo. Esta época en que vivimos con una cultura completamente pagana, una cultura, hedonismo, ganar dinero, en fin, todo eso, ¿no? Todo esto o termina en el vacío existencial y en el suicidio. Fíjate tú, los países que más suicidas y jóvenes tienen, los países más ricos y que tienen mayor prosperidad, como Suecia y cosas así, ¿no? O termina en un vacío existencial y de consiguiente en un suicidio, o esto sencillamente va a dar un vuelco. Y yo creo absolutamente que tarde o temprano esto va a dar un vuelco. No será el Dios Padre de que nos habla la Iglesia Católica, no será, pero un Él sí, un Él, un tú, un sujeto de diálogo. Así que sí hay ansia de Dios, así que sí está de moda Dios, ¿no? Lo que pasa es que el mal es más evidente que el bien. Bueno, si acaso usted, que hace el favor de vernos y escucharnos, ha sentido el ansia de Dios, o si no ansia, el deseo de Dios, si ha sentido usted un impulso, como dice Santa Teresa del Niño Jesús, la oración es un impulso del corazón. Si acaso usted ha sentido esto, pensando en usted, pensando en ello, le pregunté a Ignacio Larrañaga, le dije: ¿qué decirle a nuestro público, en este caso usted, a aquel que desea platicar con Dios, pero no sabe cómo? ¿Qué le falta, padre Ignacio? ¿Qué falta? Te voy a decir, a esa gente le falta una sola cosa. Lo tienen todo, pero les falta todo. Les falta método, orden, disciplina, paciencia y perseverancia. Todo eso les falta, pero fundamentalmente método. Y nosotros, mal está que yo diga, pero ya que tú me preguntas, tengo que decirte, nosotros hemos puesto en movimiento en la Iglesia Universal no es curso, llamamos taller de oración y vida. Entonces es una metodología en 15 sesiones largas que vamos llevando a la persona desde los primeros pasos hasta las alturas más altas de la contemplación transformante. Y nosotros entonces estamos entregando a la Iglesia un método para esas personas que tú dices
y que pueden llegar a una intimidad profunda con Dios y esto les dé sentido a su vida y se sientan maravillosamente bien. Pues sí, así lo dijo. Oiga, ¿no se ha hecho usted una pregunta fundamental? Ahí le voy. Es más, creo que hay un libro por allí que se llama ¿Por qué si Dios es bueno, permite el mal? A esto en teología se le llama el misterio de la iniquidad, es decir, la convivencia, la coexistencia en la tierra del bien con el mal, misterio de iniquidad. Y le hice esa pregunta, le dije, Padre Ignacio, dígame, ¿por qué si Dios es bueno, permite el mal? No, eso es pura filosofía, eso no permite el mal. Él respeta las leyes. Si tú durante un huracán vas por la calle y se te va a caer una teja, Dios no va a suspender por un instante la ley de la gravitación universal. No lo va a suspender. La teja se te va a caer y te va a matar. ¿Por qué? Porque Dios respeta su obra, porque es lógico consigo mismo. Ahora pon ese caso aplicado a 1000 casos y esa es la cosa. Si una boca maldita se va a abrir para hacerte a ti una calumnia, un daño irreparable, pues Dios no le va a enviar una trombosis cerebral o un infarto al miocardio. Pues la calumnia va a salir y tú vas a quedar en la calle sin empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cómo Dios permite? Dios sencillamente respeta las leyes que Él ha colocado. En este caso, la ley de la libertad. Porque es lógico consigo mismo. En resumen, la respuesta a esta pregunta vaga es eso. Claro, es que el bien es menos evidente que el mal. El mal es abrumadoramente presente. El mal se publica todos los días en las primeras planas de los periódicos. El mal forma parte de las cabezas de los noticiarios, de radio y de televisión. El mal es escándalo, el mal grita, aquí estoy. En cambio el bien pasa desapercibido. Los padres de familia que mantienen a sus hijos, los esposos que conservan un hogar y que se aman, aquellos que diariamente se levantan y acuden a su trabajo y cumplen con él y se regresan después a la casa, algunos haciendo un recorrido de 2 horas en transporte público, de veras. No salen en los periódicos. Los buenos no son noticia, el mal sí. Y de eso nos dio buena cuenta Ignacio Larrañaga. En otro tema, pero siempre platicando con él, la Iglesia de Cristo siempre ha sido perseguida desde que inició. Su fundador murió crucificado. Los primeros cristianos hechos pedazos como espectáculo en el circo de Nerón, en el Coliseo romano. La Iglesia de Cristo tiene una característica. Lleva 2000 años, una entre otra, siendo perseguida, acosada, muchas veces a punto de perecer. Y un hombre que es un hombre de fe, eventualmente surge una persecución por su fe. Le pregunté sobre esto a Ignacio Larrañaga, le dije, ¿usted alguna vez ha sido perseguido o se ha sentido perseguido, acusado por su fe? Yo he sentido la persecución, pero no por la fe, sino por factores humanos, creo yo, ¿no? Factores humanos. Decían los romanos, ve victis. ¿Qué quiere decir eso? Ay de los vencidos, decían los romanos, ¿no? Yo digo todo lo contrario. Ay de los que triunfan. Porque los moscardones no van a faltar para picarlo, ¿no? Bueno, algo de todo eso a mí me ha sucedido. No tengo por qué quejarme mucho, y porque de todas maneras lo que debiera hacer he hecho, pero por ahí han podido venir algunas pruebas, algunas dificultades, y algo de lo que tú preguntas por ahí, pero no de otra manera. Tengo que hacer una pausa, es breve. Regreso pronto con estas preguntas. Mire, le dije, ¿cómo es que usted decidió hacerse fraile? ¿Cómo es que decidió hacerse sacerdote? ¿Cómo surgió la vocación en usted? ¿Qué pasó en su vida para que usted sea hoy
lo que es, ¿no? Y luego le hablé sobre el éxito, cómo manejar el éxito, cómo combinar el éxito de una persona con la propuesta de humildad de vida emanada del cristianismo. Esto y mucho más. Vuelvo después de una pausa. Y continuamos en más del Pulso de la Fe en esta grata entrevista que tuve el gusto de hacerle al padre Ignacio Larrañaga durante el segundo Congreso Franciscano en la ciudad de Monterrey. Algo de ruido ambiental que se mete, pero mire, lo que es bueno es ver y escuchar a este hombre. Yo sé que del público que hace favor de vernos, muchos conocen al padre Larrañaga por sus obras, por sus escritos, por sus talleres de oración y vida. Sé que es novedoso para algunos conocerlo físicamente como es. Le aseguro que para mí lo fue. Y escucharlo hablar, una delicia. Bueno, le pregunté sobre su vida. ¿Cómo llegó a ser fraile, padre? ¿Cómo es que decidió ser sacerdote? Y luego le pregunté qué es lo que sucedió en su vida, qué es lo que le marcó para tomar esta decisión de ser un hombre y consagrarse a Dios. ¿Dónde nació? ¿Dónde reside? Algo sobre su vida personal. Bien, la pregunta es así, ¿qué decidió? ¿Qué esto? La vida es otra. Van sucediendo las cosas y ni te das cuenta. Y para cuando llegas a una meta, diste muchos pasos, marchas, contramarchas, y finalmente resultó esto. Es decir, en el fondo somos conducidos por alguien. En el fondo no somos nosotros los que decidimos nuestro destino, sino que alguien va conduciendo detrás de nosotros o junto a nosotros. El hecho es que realmente en mi vida, pues la familia, pues era una familia muy piadosa. Y había una institución en el seminario de Navarra, en España, una institución que llamaban limosneros, es decir, hermanitos legos, frailes capuchinos, que se dedicaban a pedir limosna de casa en casa para alimentar a estos seminaristas. El hecho es que uno de estos limosneros se alojaba en mi casa eterna y nos hablaba del seminario, nos entusiasmamos tanto que un día fuimos o me llevaron o fui allí y se dio todo este proceso que se da en los 5 años, después estudio de la filosofía, después estudio de la teología y bueno, pero en medio de todo esto suceden crisis, suceden dificultades, suceden vacilaciones profundas además, decisiones atrás, en fin, un conjunto de cosas que no pueden analizarse en pocas palabras y que no son psicología, sino en el fondo son conducciones divinas, ¿no? Entonces, si un día llegué yo a ser capuchino, hermano capuchino y sacerdote, es porque Dios me condujo paso a paso sin darme cuenta a través de dificultades y de crisis. También las crisis ayudan a la maduración de una vocación. Y en mi caso sucedió esto realmente al sacerdocio, y tú preguntarás, ¿y cómo está aquí? Bueno, es un libro, necesitaríamos un libro, y ya es, y se llama La Rosa y el Fuego, se llama ese libro, y entonces ahí van explicándose todos los pasos que di, y si en este momento me encuentro en el mundo recorriendo países y países,
con un programa de evangelización y nueva evangelización, es porque sencillamente Dios ha dispuesto y ha llegado así, y yo he ido respondiendo o no respondiendo, y según los casos, el hecho es que esto se explica todo desde el punto de vista de la providencia. Yo nací en España, nací en Loyola, a pocos metros donde nació San Ignacio de Loyola, yo nací y bautizado en el mismo bautisterio donde fue bautizado San Ignacio de Loyola. Yo también soy Ignacio de Loyola. La diferencia es que aquel es San Ignacio de Loyola y yo soy un pobre Ignacio de Loyola, pero nací allí en el corazón del País Vasco. El 4 de mayo del año 1920, yo resido desde hace muchos años en Santiago de Chile, pero permanezco poco tiempo, casi todo el año hasta ahora. A casi todo el año la paso recorriendo 37 países en 4 continentes. He estado hasta ahora moviendo pues casi todo el año. Ahora que ya tengo edad y el ciclo vital manda, entonces voy dándome poquito a poquito porque es ley de vida. Bueno, hablando ya de ese ministerio sacerdotal que Ignacio Larrañaga desempeña, le pregunté sobre este ministerio o esta obra que él fue estableciendo y conformando a lo largo de su vida, los talleres de oración y vida, que son también una novedosa forma de evangelización, menos doctrinal en lo moralista, pero más catequética, que entregan en una dinámica, una búsqueda, una relación con Dios. Le pregunté cómo es que surgió esto y así me respondió. Pues el éxito yo creo que primero es el hambre de Dios, y sin darse cuenta una sociedad, podríamos decir, hedonista, que solamente se preocupa del bienestar y sin darse cuenta tiene hambre de Dios y no se dan cuenta. Entonces están buscando a Dios pero no se dan cuenta, y cuando se les entrega un programa concreto y lo que diríamos práctico y vital y experimental, dicen esto es lo que buscábamos. Bueno, esa es, creo yo, la razón del éxito, como dice usted, que hay estos talleres de oración y vida, por un lado, ¿no? Por el otro lado, son las características de la misma metodología, que son características de práctica intensiva, de experimentación, de vivencia. No es doctrina que se entrega a la gente, sino de vivencia profunda, ¿no? Y esto el secreto por el que toca fibras profundas y llega hasta el fondo del corazón de las personas que buscan a Dios. Los talleres de oración y vida son algo exitoso, si no, mire, presentes en 40 países, en 4 continentes, pues es algo exitoso. Así que, siendo él un fraile franciscano, capuchino, como el pobrecito de Asís, ¿no? Como su fundador, San Francisco, le pregunté cómo es que se puede combinar el éxito en la vida, en el caso de él, los talleres de oración y vida, los 16 libros que ha escrito, las reediciones constantes una tras otra, las traducciones a varias lenguas. Le dije, padre, ¿no le afecta ese éxito? ¿Cómo manejar un éxito así en su vida, pero cómo combinarlo en su relación con Dios? La verdad de la verdad es la siguiente. Yo fui viendo hace muchos años que el secreto de todo éxito, de todo fracaso fundamental en la vida es ser humilde. Ser humilde. Es decir, no buscarse a sí mismo, rectificar las intenciones,
y hacerlo todo por Dios, en Dios y para Dios, y no acordarte de ti mismo para nada. Y yo fui llevando este sistema para conmigo mismo, de tal manera que hace muchos años puedo repetir lo que decía San Juan de la Cruz: nada me da pena, nada me da gloria. Entonces yo he ido caminando, avanzando, y te puedo decir que en este momento no tengo ninguna preocupación, no sufro angustia, no sufro tristeza, no sufro ansiedad, nada. Hace muchos años entonces que no me importa nada el que se difundan los libros, que haya éxito, si se puede decir, de los talleres de oración, y no miro atrás, no me importa nada. Esto parece extraño y a lo mejor ni me lo creerán los que me están oyendo, pero esta es la verdad de la verdad. Y ¿sabes qué más? Pienso que Dios ha bendecido todo esto porque me he desprendido de todo esto. Yo trabajo, doy el alma, doy el 100%, y no miro para atrás, y seguir mirando hacia adelante, toda gloria a Dios y todo para Él, ¿no? Y yo creo que por eso Él está bendiciendo de manera todo especial esta obra. Bueno, sí, no hay que mirar atrás, pero ¿cómo vencer la tentación de afirmar: estos logros en la vida son míos, puros méritos propios, y de Dios no es nada? ¿Cómo poder reconocer la intervención de Dios en las empresas, en los trabajos, en los afanes de cada uno? ¿Cómo vencer, le pregunté, la tentación de sentirse exitoso mientras no se ve para atrás, como decía él? ¿Cómo no soltar la humildad? Bueno, te puedo hablar de mi historia, de mi experiencia, de mi caso. Realmente esto lo sé yo muy bien y te lo puedo explicar, ¿no? Yo no pienso que Dios está haciendo esto. Estoy pensando que lo estoy haciendo yo. Pero yo pongo el 100% y toda el alma y toda la fuerza, más no puedo dar de lo que he dado, ¿no? Más no puedo dar. Ahora, permanentemente, como te digo, desde muchos años, porque yo también fui vanidoso, yo también quería triunfar, y entonces, pero esa época pasó. Y entonces yo hago el 100% y no me acuerdo para nada. En tus manos, esto queda en tus manos. Y no me importa para nada si ha tenido un éxito, o si ha sido mediocre, o si el grupo no ha respondido bien o no ha... Yo trabajo por el ideal más alto, que son los 100 puntos, supongamos. Después de terminar la vida, resulta que he conseguido 25 puntos, está muy bien. Si he conseguido 5 puntos, está muy bien. Si he conseguido 90 puntos, está muy bien. 100 puntos está igual. Eso nadie me lo podrá creer, pero eso es la verdad. Y yo creo que por eso, por ese desprendimiento, ha costado años, no te creas, por ese desprendimiento es que Dios bendice esta obra de manera, no te digo nada, no te explico. Por ejemplo, que decían los paulinos de Madrid, que durante 33 años mis libros han sido bestseller imparablemente año tras año, ¿no? Y así 1000 años que te daría, ¿no? Pero no me interesa, todo es obra de Dios. Pues ahí está la respuesta, las respuestas
de este hombre que a la tarde de su vida es capaz de decir, mira, actualmente a mí nada me preocupa, nada me hace sufrir, no sufro de tristezas ni de ansiedades, las cosas van si van. Qué dicha poder a la tarde de la vida nuestra, poder hacer una afirmación así. He vivido y hoy nada me preocupa. Estoy con la tarea cumplida y agregaría yo, cuando quieras, Señor, cuando dispongas. Hasta aquí llegamos en esta primera parte. Le espero la próxima semana con la segunda parte de esta entrevista a Ignacio Larrañaga. Hablaremos sobre el cielo, el infierno, el purgatorio. Hablaremos sobre el demonio, los ángeles y de muchos temas más que les sugiero que nos acompañe. Y le aseguro que para nosotros es un gran gusto tenerle a usted como público. Y no hablo nada más por mí, hablo por mis compañeros, el equipo de producción de este programa y el staff técnico de Proyecto 40. Todos juntos le deseamos una feliz semana.